Muy buenos días a todos. Les doy las gracias a ustedes por venir y por su interés en este tema, que yo creo que es sumamente importante en estos días. También un agradecimiento a Iskra Soto por la invitación y por organizar este seminario en las universidades y fundaciones que están apoyando a esta iniciativa. ¿Sí? ¿Está bien? Para empezar, quiero compartir con ustedes una reflexión un poco personal. Como será evidente, después de esta hora juntos, en la metodología que yo uso en mis investigaciones a veces se embarca en asuntos muy personales con las familias, ¿no? Entonces, digo que debo compartir una reflexión personal también, para que ustedes sepan de quién soy yo, ¿no? Y la reflexión es esta. Yo enseño sociología y empezamos siempre en los cursos en la imaginación sociológica, ¿no? De cómo se abre la imaginación sociológica. Y para mí, mi imaginación sociológica se despertó por primera vez en Chile hace 25 años. Yo pasé como joven unos años en el norte del país y estaba con un grupo ahí que estaban tratando de prevenir la emigración de los jóvenes desde adentro hasta las ciudades, ¿no? Emigración interna. Y luego, después regresé aquí a Santiago por un año de la universidad, donde yo también hice un trabajo voluntario en un grupo que estaba trabajando en el tema de trabajo doméstico, que también se trataba de una migración desde las zonas rurales aquí a Santiago, ¿no? Entonces, para mí, esos temas, ¿no? de niñez, de infancia, de mujeres, de género y de movimientos migratorios, todo para mí se despertaron en Chile. Entonces, gracias primero. Les doy la gracia porque de verdad, ¿no? Yo me pongo a reflexionar por qué estoy aquí y todo, y uno dice, bueno, estoy aquí por pasar tiempo aquí hace mucho tiempo. Bueno, lo que quiero hacer, yo estoy aquí para darles un poco una visión desde los estudios de Estados Unidos para que podamos pensar en otro contexto y luego volver a lo que está pasando aquí, ¿no? A ver si les sirve un poquito. Tal vez no. Pero vamos a ver. Para empezar con lo básico. Lo que estudiamos las migraciones internacionales en Estados Unidos, estamos básicamente indoctrinados con un marco teórico muy específico. A veces lo criticamos, a veces peleamos, pateamos contra esta teoría, pero es de la asimilación, ¿no? Yo supongo que es por ser un país de una historia de varias migraciones, a veces forzadas, ¿no? A veces no tan forzadas, pero desde su fundación. Pero yo diría todavía, qué raro, ¿no? Que estamos obsesionadas con la idea de integrar a los que vienen a nuestro país. Y hablamos de inmigrantes siempre, ¿no? En inglés, immigrants. No hablamos de migrantes. Bueno, algunos hablamos de migrantes, pero se nota hasta con el lenguaje, ¿no? No decimos migrantes, no decimos emigrantes, siempre se dice inmigrantes. Las teorías acerca de la integración de los inmigrantes no son simples, ¿no? O sea, no los quiero 100% criticarlos porque tienen algunas ventajas. La idea de la asimilación, por ejemplo, de asimilación segmentada, reconoce que las experiencias de los inmigrantes suelen ser muy distintas dependiendo de varios factores políticos de ambos países, de dónde salen y dónde llegan, del nivel socioeconómico de los que muevan y de las características de las comunidades donde se asientan. Es muy importante. Esas teorías reconocen las conexiones entre los dos lugares, que es muy importante también, y que la situación de donde uno sale, tanto como el contexto de recepción, lo que llamamos siempre contexto de recepción, a donde uno llega. Algunos, o sea, según la teoría, algunos por las ventajas de clase social, de la raza, color de piel, del contexto político, pues famoso ejemplo de cubanos en los Estados Unidos. Ellos pueden asimilarse a la vida de Estados Unidos relativamente fácilmente
y a las normas de la clase media de Estados Unidos, así según la teoría. Otros pasan por lo opuesto, que algunos los nombran downward assimilation. Ellos se adaptan a la vida de los más marginalizados de Estados Unidos. Eso es como el marco teórico que tenemos. Pero si uno estudia a los niños, como yo, niños y niñas, hay un problema muy serio con el discurso de la asimilación y la integración. Cuando se toman en cuenta las experiencias de los niños, siempre los consideran como serán en un futuro imaginado, ¿ok? No como son ahora. Es como siempre proyectando al futuro, ¿no? Esta perspectiva, según la socióloga Barry Thorne, es de verlo en inglés adults in the making, de la producción de adultos, se puede decir, ¿no? Es sumamente limitante al final, teóricamente. Esta teoría se ignora las experiencias de los niños actuales como niños y niñas. Siempre voy a decir, perdón, niños y niñas por todo. A veces mi español como que se me va a olvidar, pero refiero a niños y niños. No voy a traducir todo esto, lo leen en inglés si lo leen, pero si no, la idea es que la división conceptual adulto-niño o adulto-niña justifica algunas manifestaciones de la desigualdad social. Las teorías nuevas sobre la infancia cuestionan a esa división, ¿no? Plantean que esto no es tanto como las feministas hicieran anteriormente, ¿no? La teoría de feministas es muy comparada. Entonces, lo que quiero hacer hoy con mis comentarios es añadir algo un poco parecido. Es la idea de que si ignoramos a las experiencias de los niños y niñas actuales, como son cuando son niños y niñas, estamos atrapados en una visión muy miopía, que nos previene de entender mejor a los procesos migratorios de los seres humanos. Obviamente para algunos, para educadores, trabajadores sociales, no sé quién está en la audiencia aquí, las experiencias de los niños y niñas como niños empíricamente es importante. Pero teóricamente lo que quiero proponer es incluir a la perspectiva desde la infancia, no como adultos que serán, pero desde la infancia nos abre caminos teóricos importantes que nos ayude mejor a entender a la inmigración como un proceso que mueve y conmueve a la humanidad, realmente. Entonces, con mis comentarios hoy, les voy a plantear 3 ideas, ¿no? O 3 lecciones concretas más bien, de lo que yo he aprendido en mis propias investigaciones sobre la migración humana en el contexto Estados Unidos-México. Y lo que he aprendido por incluir o por tratar de incluir mejor una perspectiva de la infancia. Yo tiendo a ser un poco detallista con la metodología, algo que tengo. Entonces, quiero repasar un poco sobre mis experiencias de investigación para que ustedes sepan un poco más de dónde vienen mis observaciones, ¿no? Primero, la primera investigación que se puede decir a profundo que realicé se trataba de las relaciones familiares durante los periodos de separación familiar, que es muy común durante la emigración, en particular durante la emigración internacional, ¿no? Más específicamente se trataba de los casos de ambos madres, mujeres y padres, hombres emigrando a Nueva Jersey en Estados Unidos sin sus hijos. Y después entrevisté a los niños que se quedaban en México, los niños y las niñas. Normalmente se quedaban con las abuelitas, pero a veces con otros parientes, pero generalmente con las abuelitas. Entonces tengo varios escritos sobre esto, pero más sale en el libro que escribí del tema. Más o menos la idea es esta, que entre Estados Unidos y México siempre ha sido flujos migratorios, ¿no? Pero históricamente eso es algo muy común. Pero se notó un cambio fundamental en la configuración de la migración familiar a partir de más o menos 2000, por ahí, fines de los 90, que se incluyó más a la migración femenina, ¿no? Por varias razones. Y luego, aparte de más mujeres migrantes, se notaba también periodos de separación familiar más alargadas, ¿no? Y más
más difíciles, pues, porque son más inseguros, ¿no? Nadie sabía cuándo podrían reunirse, no era un plan, como bajo el proyecto Bracero, que tenían visas de cierto tiempo. Entonces el libro se enfoca en qué pasa dentro de la familia cuando están pasando por esas separaciones inseguros de largo tiempo, de largo plazo, que nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Ok, ya, vean la metodología. La segunda investigación a profundidad que realicé se diseñó para hacer algo un poco distinto, ¿no? Y se les voy a explicar dónde llegué, porque mi idea, bueno, en parte porque empecé un nuevo trabajo en otro estado. Yo soy de Nueva Jersey, que en la costa este, cerca de Nueva York, cambié de otro estado. Y mi idea es que yo quería entender cómo era ser niño creciendo, se enfoca en niños de 5 a 15 años. Quería entender cómo era crecerse en un ambiente en Ohio donde realmente no hay televisión en español, aunque sí los consiguen por satélite, pero no hay estaciones de radio, no hay comunidad muy fuerte. Latino, no hay una comunidad fuerte latino, y sí existe, pero viven aparte, no están en un barrio, comparado a Nueva Jersey, donde sí andas por unas calles y todo está en español, ¿no? So, mi idea era cómo es ser niño en esos dos ambientes. Pues lo que pasó es lo que pasa con estudios etnográficos muchas veces, es que me llevé por donde los niños me llevaron, y ellos me estaban contando de que tenían miedo. Porque empecé el estudio en el 2009, y si saben algo del control migratorio en Estados Unidos, pues en el 2007 empezaron a deportar a más y más gente, hasta el 2013 en niveles más altos de deportaciones. Entonces los niños me estaban contando de sus miedos, pues entonces escribí un libro realmente que se enfoca en cómo ese control migratorio afecta a la vida, a la perspectiva de los niños, no importa de dónde viven. Bueno, algunas cosas importan, ¿no? Okay. Además de esas dos investigaciones, he trabajado en varios otros proyectos, muchas veces colaborativos, sobre dieta, práctica de comida. Otro ahora con niños estadounidenses que han regresado o han ido a México por primera vez con sus papás retornados, cómo es su experiencia allá. Muy interesante, ¿no? Y también ahora con cómo los efectos de episodios de regulación migratoria afecta a los jóvenes ya después de un tiempo. Son los temas que más me llaman la atención. Entonces, para venir aquí estoy tratando, voy a poner todos esos pedazos juntos. ¿Qué se aprende, no? Cuando tomamos la infancia en serio, ¿no? En serio, y lo ponemos al centro. Y primero me gusta enseñar fotos. Todos son ¿Qué hice? No miren, cierran los ojos. A mí me gusta usar las fotos porque yo pienso, todas las fotos vienen de mi propio proyecto de investigación, pero no corresponden a las personas de quien estoy hablando por confidencialidad, obvio, ¿no? Pero sí son, ¿no? Mira, la inmigración en Estados Unidos muchas veces se describe como una experiencia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en la secundaria, se habla de empuje y jaleo, ¿no? Sí, lo conocen, ¿no? Push and pull, siempre hablamos, ¿no? Empuje y jaleo, ¿no? Uno sale de un país porque no puede vivir allí por varios factores, va a otro país porque algo les trae allí. También hablamos de la migración como un fenómeno que se ocurre al nivel familiar, o sea, se habla como una unidad familiar, se combina sus recursos y emigra como familia, ¿no? También se caracteriza a un acto de migración como un camino de una vía, ¿no? Se sale de un lugar, se va a otro a asentarse. Las entrevistas que yo he hecho, inclusive con niños y niñas, indican que esa visión de una vía, de empuje, pierde muchas cosas, ¿no? Y las conexiones transnacionales son más importantes y las teorías de asimilación no los pueden capturar. O sea, si
tomamos en serio lo que nos cuentan los niños y las niñas en entrevistas y lo que vemos de sus vidas, se abre y se expone lo que a veces decimos la caja negra de la familia, ¿no? A veces lo planteamos la familia como algo así muy la familia, pero realmente dentro de la familia hay muchas personas con intereses diferentes, no todos compartimos dentro de una familia la misma perspectiva, y realmente las relaciones están constantemente en negociación, ¿no? Muchas veces los familiares viven en países distintos, pero igual están en negociación, o sea, no es historia de que uno sale, va a otro y ya, no funciona así. Una familia es una unidad sumamente dinámica que cambia por las condiciones migratorias, tanto como participan en los flujos migratorios, ¿no? Es la idea. En particular, para muchos migrantes mexicanos, por ejemplo, la meta nunca es quedarse en Estados Unidos. La mayoría no. De los que he conocido, miembros de 200 familias con quien he tenido contacto personal, la mayoría piensan que el proyecto de inmigración es algo temporal, por lo menos cuando en algún momento. No es que no quieran quedarse después, eso pasa, pero es que cuando empieza la idea de que vamos a hacer algo, vamos a ir, la idea es temporal, siempre. Somos vecinos del país, no es algo que uno quiere ir a invadir a Estados Unidos, no tiene nada que ver, ¿no? No importa lo que dicen en la noticia, de eso podemos hablar más después, si gustan, ¿no? Pero las cosas cambian, ¿no? Dentro de una familia. Y los niños y niñas no siempre coinciden con los proyectos de migración de sus papás. A veces hacen decisiones independientes, pero mucho más común, yo creo, es que tienen una influencia indirecta en las decisiones de las madres y los padres, ¿no? La gente, yo diría, siempre están adaptando y reaccionando en formas muy creativas a esa situación. Tenemos que considerarlos así. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, en las familias divididas, ¿no?, por las fronteras, yo siempre encontré que los padres y las madres migrantes describen un ritmo de vida muy diferente de los niños no inmigrantes. Para los padres cuesta mucho cumplir con las metas que tienen. Piensan que van a estar afuera un tiempo, pero cuesta más de lo que piensan cumplir con sus metas, ¿no? No tienen autorización de trabajo, no tienen seguro médico. Si algo pasa, no pueden trabajar, no tienen ingreso, ¿no? La vida en Estados Unidos cuesta más de lo que uno piensa. Para ellos, realmente el tiempo pasa a un ritmo lento. Imagínense, es como un ratoncito que está dando vueltas en una rueda y no avances, ¿no? Es la idea, así es como lo describen, ¿no? Por mientras, los niños están en otro sitio. Ellos son jóvenes, ¿no? Cada año que pasa es más grande proporción de su vida, realmente, si lo piensas así. Entonces, lo sienten la ausencia muy fuerte. Y también, especialmente yo digo, pues yo estaba en un pueblo muy, muy pequeño, en la Mixteca de México. La vida ahí es muy lento, se pasa muy cíclicamente. O sea, los niños si los papás están dando vueltas, no yendo a ningún lado, los niños están como corriendo adelante pensando en el futuro, ¿no? Entonces hay como un concepto diferente para niños no emigrantes y padres emigrantes. Pues, ¿qué pasa, no? Lo que pasa es que hay mucho conflicto y tensión porque están viviendo en otros, en mundos diferentes, ¿no? Los niños pueden sentirse celos, por ejemplo, cuando nacen otros hermanos en Estados Unidos, que es muy común, ¿no? Los papás siguen, a veces se divorcian y tienen nuevas parejas y todo eso. A veces hay celos. Más interesante para mí es que los papás tratan de reunirse con los niños, ¿no? Después consiguen el dinero y dicen, vamos, yo voy a buscarte. Y los niños resisten, no quieren ir. Dicen, no, yo no quiero.
¿Por qué voy a querer ir a Estados Unidos? Estoy bien con mi abuelita o lo que sea. Entonces, como hay una resistencia y los papás, por sentirse culpables de haber dejado a los niños, tampoco quieren forzarles. Entonces se alarga el tiempo de separación o a veces no, cuando reúnen igual, hay mucha tensión en conflicto entre familias. Tengo unas historias muy malas también, pero no las voy a compartir porque voy a seguir, pero puede ocurrir situaciones muy difíciles ya cuando se reúnen en Estados Unidos por la misma tensión que han pasado, ¿no? Es un tema. Segundo tema, vamos rápido para que hablamos. No, ok. Pero ¿para qué hablamos en conversación? Pero si tienen preguntas, yo tengo muchos ejemplos de esos tipos de tensiones que existen, ¿no? Pero prefiero tal vez cambiar a este segundo tema. Que si vamos a pensar en la infancia, en las experiencias de niños y niñas, no como adultos en el futuro, pues se nota que realmente con una migración familiar se cambian los roles y responsabilidades de cada miembro de la familia, pero inclusive a los niños y las niñas, ahí sí importa el género, las niñas más importantes sobre todo, ¿no? Con estos cambios hay conflictos generacionales, con esto hay nuevas dependencias de adulto al niño y al niño adulto también. Es un poco complicado. Pero para explicarles lo que quiero decir, les voy a contar una historia de una niña. Oh, no, primero tengo algo para introducir, perdón. Lo pongo en inglés porque hice la entrevista en inglés, hablo inglés. Esta niña, Andrea, para darles un ejemplo, nació en Estados Unidos, es ciudadana estadounidense, ¿no? Sus padres, para que sepan, eran novios en México, pero llegaron a juntarse en Estados Unidos después de emigrar. Se juntaron, nació Andrea, luego se separaron, que es muy común también. Como digo, hay negociación dentro de una familia con emigración. Entonces se separaron y Andrea vivía con su mamá nada más, pero se veía a su papá también. Cuando yo entrevisté a Andrea tenía 10 años y ella me dijo, me dice, yo a veces traduzco para mi mamá en el hospital o en otro lado. Yo le pregunto, ¿te gusta hacerlo? No. Muy común, ¿no? Y no, ¿por qué? Me pregunto. A veces no entiendo algunas palabras ni cómo decirles y yo no sé qué significan, ¿no? Hay una literatura en Estados Unidos del trabajo que hacen los niños para los papás en Estados Unidos. A veces lo decimos cultural brokers en inglés, no sé en español cómo se traduce, ¿no? ¿Trabajo de sí, broker es como el negociante, ¿no? El negociante, brokering, es como un negociante, entonces un negociante cultural, se puede decir, pero se refiere a que hay traducciones como esta, pero también hay otras cosas que pueden ayudar a sus papás, pero yo he encontrado a los niños no les gustan, se sienten incómodos. ¿Ok? O sea, es algo a veces lindo, es complicado, o sea, produce sentimientos un poco mixtos. Para nosotros es un evento, ella está en el hospital, es un evento diario, rutina, no tiene mucha importancia por decir, ¿no? Es algo muy pequeño. Pero para ella es como un ejemplo de las nuevas responsabilidades a raíz de la migración, que traduce para su mamá, pero se siente incómoda haciéndolo, ¿no? Ok. Lo que es interesante, yo les voy a dar un ejemplo muy concreto, pero quiero explicarles que no solo tiene que ver con ser migrante, ¿no? Porque encontré algo muy interesante con los 110 niños que entrevisté que eran de estatus legales diferentes. Tengo que explicar un poquito tal vez, pero lo que pasa es que esas responsabilidades familiares no se comparten igualmente dentro de los hermanos. Y resulta que los niños indocumentados tienden a hacer más trabajo familiar que los que tienen estatus legal. Yo no creo que es a propósito, yo soy madre, tal vez ustedes son padres también, yo no creo que vamos a propósito de mi hijo ahí, él no va a hacer nada, tú hermano, no lo hacemos a propósito, no es algo así que tratamos de criar, siempre estamos tratando de ver de cómo tratar a nuestros hijos de manera igual, pero lo que pasa
es que un niño, esos son los que reportaron, que cuando nunca han hecho, o sea, nunca lavan la ropa, lo que 90% de los niños que entrevisté que nunca tocaban la ropa eran niños ciudadanos con un hermano indocumentado que hacía el trabajo. ¿Sí entiende? Sí, explico suficiente para que lo vean. Sí, interesante, ¿no? O sea, uno piensa, ¿por qué, no? Porque tratamos de tratar a los niños de manera igual. Pero tiene que ver con unas cosas. Primero, es algo demográfico. En Estados Unidos, la mayoría que son indocumentados son mayores, entonces son hermanos mayores, en general. Pero no siempre, y esa es la parte interesante. Entonces, lo que yo pienso que pasa, más enseguida, es que consciente o no, los padres apoyan a los niños que tienen posibilidades, ¿no? Entonces, tienen una escuela, le ganaron una beca, tienen deportes, ¿no? Una práctica de fútbol, lo que sea, van a querer apoyarlos. Entonces, realmente en Estados Unidos, los niños que tienen estatus legal, los ciudadanos sobre todo, tienen más oportunidades, ¿no? Entonces los papás, consciente o no, invierten en las actividades de esos niños y los que están en la casa haciendo nada, están aburridos, no tienen nada que hacer, no están pensando tanto. También los niños, tal vez por ser migrantes, también entienden mejor a sus papás, tratan de apoyarlos, pero terminan haciendo más, ¿no? Es una desigualdad muy importante a considerar en la familia. Ok. Ahora sí quiero contarles de una niña específica para que entramos un poco más dentro de una unidad familiar. Entonces, escogí una muchacha, Marjorie, le doy el nombre Marjorie, no es su nombre, pero le cuento la historia de Marjorie. Marjorie cruzó la frontera con su mamá cuando tenía 1 año. No tiene memorias de México. Cuando la conocí, iba a cumplir 15. Tenía 14 y iba a cumplir 15 en unos meses. Ella me contesta la puerta del apartamento del sótano, que tenemos muchos de esos en Estados Unidos, o el sótano, en un barrio suburbano de la ciudad mediana en el norte de Nueva Jersey, donde estaba yo haciendo entrevistas. Su mamá Gladys trabaja por las tardes, nunca está. Entonces no está cuando yo paso a entrevistar a Marjorie, ella de 14 años y su hermanito Agustín de 7 años. Unos días antes yo había venido a la casa, entrevisté a Gladys y ella me explicó que aunque no está oficialmente divorciada, se separó definitivamente de su esposo hace 4 años. Eso pasó cuando él fue encarcelado por un delito relacionado con las drogas, que no me explicó bien, está bien. Después de cumplir con su sentencia, le deportaron a México. Entonces, esta familia es de madre soltera por una deportación. El matrimonio se marcó por el abuso. Entonces, Gladys realmente no extrañó a su esposo, porque de algunas maneras estaba mejor, ¿no? Sí, claro. Pero no tanto porque él le dio estabilidad económica aun cuando estaba separado. Su familia encargaba de ella, le daban dinero, o sea, trataban de cuidarlo. Después de que él se fue a México, no hay nada. Entonces perdió todo el apoyo económico. Eso lo extraña mucho. Ella, antes de su encarcelación, era ama de casa, nunca había trabajado. Después tuvo que trabajar tiempo completo, etc. Trabaja en una fábrica cuando la conozco. Todavía está ahí, creo. Ahora siempre le cuesta cubrir los gastos y la familia pequeña de 3 personas se mudó 8 veces durante los 4 años. Después de que 8 veces para un niño es... Y Estados Unidos también cuando cambian tienen que cambiar de escuela. O sea, es un poco complicado para un niño cambiar tantas veces. Ellos viven en un apartamento de 2 cuartitos en un sótano que tiene el techo, el ceiling, como aquí, a mi altura. Tiene una cocina en el pasillo. Y Gladys se ríe contándome, dice, ay, me encanta este apartamento porque yo soy chaparita y me quedo bien perfecto, ¿no? Sí, es el humor mexicano. Me cuenta Marjorie, regresando a Marjorie. Mi mamá empezó a trabajar cuando yo estaba en 5º grado. Así he estado cuidando a mi hermano desde entonces. Estamos hablando de cómo cambió su vida después de que arrestaron a su papá.
Fue mucho más difícil para mí porque yo nunca tenía la experiencia de que mi mamá fuera a trabajar. Ella siempre estaba acá en casa y todo. De hecho, la rutina diaria de Marjorie es despertarse a las 5:50 para poder recoger el autobús que le lleva a la escuela. Ahí siempre desayuna en la escuela. Luego el autobús la deja lo puse en horas de chilenas, 14:50. Descansa un rato, pero luego tiene que recoger a su hermano a las 15:30. Luego, y así habla, pues quedamos aquí, luego hacemos nuestra tarea, luego vemos la tele o comemos algo, pero algo pequeño. Es que no me gusta darle la cena de inmediata, porque después todavía tiene hambre y cosas así. Entonces luego le doy su cena como a las 6. Suena como adulta, ¿no? Está como haciendo el plan de la tarde, ¿no? La mamá, Gladys, llega a la casa como 8 o normalmente 9 de la noche. Entonces casi no se ven durante la semana. Marjorie está muy, muy consciente de los problemas económicos de su familia. Ella dice, supongo que es como difícil para nosotros, porque pues mi mamá no puede conseguir un trabajo profesional o lo que sea. Supongo que, pues, no para ser negativa, pero probablemente vamos a siempre tener problemas económicos, tal vez hasta que yo podrá trabajar o algo así. Ella se siente en conflicto sobre estas responsabilidades. De un lado, se siente muy cercano a su hermanito. Aunque peleamos y todo, me dice, somos bastante unidos, porque como que no sé, nos dependemos mucho, así que supongo que eso es bueno, me dice. Pero de otro lado, ella se siente súper diferente que sus compañeros de clase y algo de resentimiento por no tener lo que ella considera a una niñez, lo mismo tipo de niñez o infancia que sus compañeros. Ella dice, he notado que muchos niños hispanos se crecen más rápido que los niños blancos y todo. Normalmente tenemos que crecernos más rápidos que los niños normales, ¿no? En sus palabras, niños normales, o usual, pero no. Marjorie explica que muchas veces traduce para su mamá, igual que Andrea, algo que empezó a hacer después de que se fuera su papá, porque su papá hablaba inglés. Por eso sabía como que más de lo que debía cuando yo era pequeña. Ojalá que no fuera así. O sea, está siempre consciente de que tiene otra perspectiva, otro mundo. Ella me cuenta que quiere ser psicóloga de niños para ayudar a niños como su hermano cuando es grande, para poder ayudarles, ¿no? Ella tiene esa meta de 14 años. Pues yo me he quedado en contacto con la familia y les puedo contar que la predicción de Marjorie se cumplió. Ella me contó que vamos a estar con problemas económicos hasta que yo trabaje. Pues así pasó. No fue un camino tan recto, pero al principio ella pensaba ir a la universidad, le fue muy bien en la escuela, entonces podía calificar para la universidad. Pero como indocumentada, que nació fuera de Estados Unidos, tendría que pagar como extranjera y eso cuesta mucho más dinero. Entonces no podía económicamente. Entonces tenemos unos colegios de comunidad que se llaman ahí, empezó a hacer como carrera más corta, entró full time y luego pasaron a una ley de DACA, que no era una legalización para niños en su caso, pero les dio un número que podría usar para trabajar, ¿no? Con ese número, en vez de seguir estudiando, que ya podía hacer, decidió trabajar tiempo completo, cambiaron a un apartamento bastante bonito con su mamá. Ahora tuvo un bebé hace 3 o 4 meses y yo sé porque su mamá está poniendo, mira mi nieto en Facebook, todas las fotos de los días, ¿no? Entonces realmente sí se cumplió cuando empezó a trabajar ya el nivel económico de la familia mejor, ¿no? Ok. Tengo tiempo, ¿verdad? La tercera lección por incluir a la perspectiva de los niños y de las niñas en nuestros estudios de inmigración. Y esto se trata un poquito, compartir un poco de detalles de la historia de Marjorie, porque se trata un poco del control migratorio, que es el tema que ahora es muy importante para mí y para todo mi país, lamentablemente. Puede ser. Ok. Ahora, este tema de indocumentados. En Europa dicen emigración irregular, ¿no? Tenemos varios lenguajes para hablar de esto. Pero es caliente, ¿right? Y no está calmando.
Obviamente en este momento político, yo diría, y si tienen preguntas podemos dialogar un poco acerca de eso, pero las pólizas no son favorables para los madres y los padres separados en la frontera, ¿no? Tenemos en claro que están en centros de detención, las historias que están saliendo están muy graves, horrorosos. Pero si vamos a pensar en los niños, hay que ver que los efectos de esos tipos de pólizas son mucho, mucho más amplias de lo que vemos en la tele. O sea, no solo afectan a los niños que están ahí sufriendo, apartados de sus papás, que es terrible, no es para... Pero realmente podemos ver como public policy, como póliza pública, ¿no? Política pública, gracias, yo lo digo mal, gracias. Política pública. La política pública tiene como efectos más amplios y a veces no lo vemos si no lo pensamos así un poco más ampliamente, ¿no? Ok, explico un poquito por qué. En Estados Unidos tenemos, esto voy en un minuto, tenemos ciudadanía por derecho cuando naces en el país, ¿no? Pero desde el 1986 se han disminuido las oportunidades para regularizar el estatus legal. Los leyes son complicados. Yo me ubico, si tienen preguntas, se les puedo explicar un poco más con detalle. Pero realmente ahora los cálculos son alrededor de 5 millones de niños menores de 18 años de edad viven por lo menos con un padre o una madre indocumentada. 5 millones de niños, son muchos. Ellos son ciudadanos, son estadounidenses, tanto como yo, tanto como mi hijo que está ahí aburrido. Pobrecito, ya se durmió. O sea, ellos son ciudadanos, pero no tienen los mismos derechos, ¿no? Es como segunda clase, porque sus papás no tienen estatus, ¿no? Ellos están vulnerables en varias maneras, directamente por la posible acción de regulación migratoria, ¿no? Oh, sí pasé antes, ¿ya lo leyeron esto? No, quiero estar aquí, está bien, pero hice algo malo. Anyway, ¿ya leyeron esto? Ah, perdón, pero estaba fuera del lugar. Ahora les explico. Es que adelanté antes, miren, se fue por atrás. Una niña, por ejemplo, que entrevisté, Camila, le pongo, de 12 años, me contó del día cuando llegaron a su casa. Cuando realmente no llegaron a su casa, sus padres estaban en un Walmart, típico, ¿no? Estaban manejando, su papá hizo, ves que en el parqueo tienen como un señal de alto y él no paró completamente. O sea, una tontería. Nadie le pararon, le arrestaron a los dos papás y le llevaron. Por algo muy sencillo. Ella me contó, mi tío llegó a mi cuarto, me despertó, me dijo, tu mamá está, la policía la agarraron, no sé, como mi cabeza explotó ese día, ¿no? Me contó de cómo fue a la escuela, no pudo concentrarse, o sea, cosas tremendamente es trauma, ¿no? Es un tipo de trauma. Porque eso es como mi mamá. Yo sugiero que esos afectos afectan a niños. Bueno, cuando agarran un papá, mamá es terrible, ¿no? Pero tenemos que pensarlo más amplio. Y para hacer eso, tengo algo que puse que se llama la pirámide de deportación. No sé si traduce bien, pero ¿hay alguien aquí de salud pública? No sé. No, ok. Ahí me paran si no entienden, pero en salud pública no lean adentro primero, usan como un pirámide que dicen el pirámide de salud pública y lo hacen porque dicen eso, ¿no? Que al punto están como algo como muerte que sale de drownings, no me puedes traducir drowning, que un niño fallece por agua, de ahogo, gracias. Y yo te conté que mi español me iba a fallar en un momento. De ahogos, vamos a pensar en ahogos, ¿no? Realmente el número de niños que se fallecen por ahogos son poquitos, ¿no? Entonces se representa en el punto de pirámide. Pero hay más niños que terminan en hospital o terminan yendo a la emergencia o realmente que se trata en casa
son muchos y nada pasa. Pero de perspectiva de salud pública, no queremos solo prevenir estos, pero todos, ¿no? Tenemos que pensar en todo la situación que puede llegar a tener un ahogo, ¿no? Entonces yo planteo que debemos pensar en esos, la política pública de control migratorio de algo parecido, ¿no? La parte de arriba es cuando sí realmente un papá o mamá está deportado. Puede ser que la familia se termina, tal como era, como Marjorie, ya estaban separados. A veces los niños ciudadanos de Estados Unidos van a países que desconocen, como México en este caso, tienen que vivir allá, son migrantes a otro país. Muchas veces en Estados Unidos, para los que yo entrevisté ahora, es mucho más difícil, pero se reúnen después, terminan juntos la familia, pero tienen un cargo legal muy grave, extremadamente caro, y me cuentan cosas traumáticas, ¿no? Mucho. De lo que sigue después de un incidente así. Pero quiero contarles un poquito de esto antes de parar, de esta parte de abajo. Estos son los efectos para los niños que nunca pasa nada en la familia, ¿no? Porque yo vi en mis entrevistas que sin importar si alguien en la familia había sido detenido, deportado, y a veces, aun cuando todos los miembros eran migrantes legales, o sea, igual tenían esos miedos relacionados con el estatus legal y con la migración más general. Esto es un poco sorprendente. Recuerda que mi nación es una nación de inmigrantes, ¿no? Casi todos, no todos. De los 110 niños que entrevisté en ambos Ohio y en Nueva Jersey, existe una tendencia de no ocultar el país de origen, pero de sí ocultar la historia migratoria. Me hace interesante, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿no? ¿De qué país son sus papás? Y tú quieres que tus compañeros saben, ¿no? Y sí se nota, pasa igual en Nueva Jersey y en Ohio, aunque tienden a esconderse la historia migratoria más en Nueva Jersey, donde hay una comunidad más grande de inmigrantes. Es como un poco contra de lo que uno imaginara. Toma, por ejemplo, estos comentarios de los niños. Una niña de 8 años dice, son antipáticos porque nací en otro lugar que mi mamá. Otra niña de 12 años, realmente no quiero que, o algunos pueden saber. Entonces le pregunto, ¿cuáles personas están bien, no? Los amigos que sepan guardar secretos bien. Otro niño de 10 años dice que no quiere que sepan que sus papás nacieron en México. ¿Por qué? Porque luego se pasa por toda la escuela y empiezan rumores, ¿no? Están conscientemente con ese cargo de tratar de que nadie sepa de la historia migratoria de la familia. De hecho, en Nueva Jersey, donde hay mucha concentración, 84% de los porcentajes de los niños que entrevisté se sentían orgullosos de ser mexicanos, ¿no? La selección mexicana, bandera, playera, todo, está bien. Pero de ser de una familia inmigrante, no. La mitad, menos que la mitad. Para mí eso es importante y algo que tenemos que pensar que es como resulta de la política, ¿no? Yo le pregunté a una niña de 10 años. Pongo en inglés porque así lo dijiste en la entrevista, o sea, así lo vean más original, pero voy traduciendo. La pregunto, ¿qué es un inmigrante? Ella me cuenta, sí, un inmigrante, yo le pregunto, ¿sabes qué es un inmigrante? Sí. Sí, es cuando alguien es ilegal en este país y el police ICE viene a buscarlos y los mandan a su país. Es su definición de un inmigrante. Yo le pregunto si siente orgullosa de que sus papás son migrantes. No. ¿Sientes miedo a veces que son migrantes? Sí, dice con la barbilla temblando. ¿Qué te da miedo? La pregunto. Que cuando viene el police ICE, le van a llevar.
¿Cómo es ser inmigrante para ti? Creo que es difícil porque tienes que como que no te agarra la policía, tienes que cuidarte para que no te agarre el police ICE si tú quieres quedar en este país porque tienes trabajos y hijos y quieres ser legal aquí. Ella es una niña estadounidense, nacida supuestamente, pero tiene esa idea, primero, de que un inmigrante es alguien ilegal, ¿no? Y eso es importante. 76% de inmigrantes en Estados Unidos son legales. 76, la mayoría, pero para ella no. Y para ella también otra cosa interesante, no sé si captan. Police ICE. Eso es súper, súper importante. Porque en Estados Unidos tenemos reglas de que la policía no deben o no pueden trabajar junto con la regulación migratoria. Son apartados. La policía está local, municipal, del condado, depende, complicado, de la ciudad. Federales son los que se encargan de migración, de control migratorio. Sí hay cooperación en algunos lugares, pero la idea es que están separados porque pueden ir a la policía para reportar crímenes y todo esto para la seguridad pública. Pero para ella los pone juntos en su mentalidad, ¿no? Ok. Entonces, ya, termino. Hoy en mi presentación sugiero que a tomar en cuenta las experiencias de los niños como niños y niñas, no como adultos en el futuro, aprendemos lecciones algo importantes sobre la inmigración como proceso. Podemos aprender que las tensiones familiares que se sientan con las separaciones transnacionales, aprendimos de resentimientos que suelen suceder, y tal vez podemos ayudar a los jóvenes a sobrepasar esas tensiones, ¿no? Podemos también apreciar los tipos de responsabilidades que los niños con quien trabajamos tienen en sus hogares y tratar de mejor entenderlos, ¿no? Y también podemos mejor entender los miedos que tienen los maestros. Yo a veces presento a maestras, personas de educación, están viendo esto en sus salones todos los días de niños con miedos, ¿no? Es muy importante, como yo diría, lecciones empíricas que podemos tomar y hacer algo con esto. Pero también como teorías feministas anteriormente, yo pienso que a incluir esta perspectiva mejoramos a la teoría migratoria también, ¿no? Podemos entender, migración tiene un impacto familiar variable y que las decisiones migratorias son dinámicas y didácticas. Las experiencias de los niños y niñas son apartes, a la vez ligados a los de los adultos en sus vidas. O sea, tienen intereses diferentes, pero siempre juntos. Es muy complicado. Los miembros de la familia viven en esta situación dinámica de maneras distintas, cada miembro, ¿no? También podemos apreciar que la inmigración altera la dinámica de poder dentro de una familia, lo cual hace que los niños y las niñas a veces son más vulnerables, pero a la vez se sienten empoderados de alguna manera, ¿no? Se sienten un cambio. Y finalmente, podemos entender que los efectos de la regulación migratoria son amplios. Así que dentro de la familia, los niños pueden sentirse empoderados en cuestiones con sus papás, pero fuera de la familia, siguen en una posición con relativamente poco poder social. Terminamos y conversamos si hay tiempo, ¿sí? Sí. Abrimos, me siento y abrimos para... Mi nombre es Emivaldo, soy brasileño, de Goiás, cerquita. Estoy haciendo una pasantía de doctorado en ciencia de la religión en la católica. Entonces mi pregunta viene exactamente de la perspectiva religiosa. O sea, pensando en los procesos migratorios, ¿es posible percibir cambios o percibir elementos religiosos que ayudan a mantener estas familias o los niños en una búsqueda de una vida mejor? Pregunto eso porque se pasa acá en Chile, la comunidad peruana se juntan en la catedral. Ahí hay una imagen de Santa Rosa de Lima y están ahí. La imagen está en el alto de la catedral, pero ellos se juntan cerquita de la imagen abajo, que están buscando trabajo.
bueno, pero son adultos. Entonces es más fácil percibir eso. Entonces mi pregunta es, ¿hay cambios en la imaginación de los niños? ¿Cómo es posible percibir o en su investigación eso no fue posible? Bueno, primero felicitar la presentación. Yo creo que nos ha introducido un componente teórico interesante con la perspectiva de los niños. Yo te quería preguntar por el endurecimiento de las políticas de Trump. Quizás no me puedes contestar tú porque no era parte de tu investigación, pero hay cosas que han impactado en Chile con respecto a las noticias. El tema de los niños en la jaula. Tú hablabas de que el 76% de los niños inmigrantes son legales. Quería saber qué porcentaje de niños está en esa situación, si es que se pudiera decir un porcentaje. Y lo otro es el tema de los juicios de deportación que están haciendo niños de 4 años. El otro día vi un video donde el juez le preguntaba, ¿y tú sabes por qué estás aquí? Un niño pequeñito que apenas se sentó en una silla y le hacía no. Y nuevamente el juez le preguntaba, ¿y tú sabes lo que es un abogado? A un niño de 4 años, y el niño le decía no, le sentía con la cabeza. Y después le preguntaba, no sé si dije que le preguntó por qué estaba acá, ¿sí? Y es fuerte, yo no pude seguir viéndolo porque yo digo, es un niño de 4 años, está en una sala que no conoce, en un contexto que es absolutamente ajeno a él y con una persona extraña que le está preguntando, y era el juicio de deportación. Entonces no sé qué porcentaje de niños está sometido a eso y si hay alguna ley que proteja a esos niños que son menores de edad. O sea, un niño de 4 años no está en condiciones de enfrentar a un adulto y menos una situación así tan estresante. Gracias. ¿Sí? Yeah. En primer lugar, muchas gracias. Creo que es muy interesante la perspectiva de la infancia. Creo que aporta mucho mirarlo desde ahí. Y la pregunta que tenía, o lo que me llamó mucho la atención, es esta diferencia que tú mostrabas respecto al porcentaje de niños que se sentían orgullosos de su herencia mexicana versus el porcentaje de niños que se sentían orgullosos de su historia de migración. Creo que eso fue algo que me llamó mucho la atención, como esa gran discrepancia, porque había niños que efectivamente se sentían muy orgullosos de la cultura mexicana, pero como si fuese algo ajeno a ellos, o tal vez pienso como en las escuelas se ha usado ese espacio para hablar de la cultura mexicana como algo ajeno, pero no se ha usado ese espacio en la escuela o en la familia para reflexionar y apropiarse también de la historia. Entonces, preguntarte si pudiste ver en tus entrevistas un poco ese espacio de elaboración de su experiencia individual y no solamente como de la apropiación ajena de una cultura que a veces puede ser como muy lejana, o sea, porque uno habla del partido de fútbol o de las tradiciones mexicanas, pero cómo ellos se han incorporado de su historia personal y y familiar. Eso. Hola, me llamo Valesca, soy antropóloga, trabajo en el Ministerio de Educación. Me interesó mucho el elemento que introducías de los niños como broker, ¿no? Como tú le decías, negociadores. Yo creo que es más como intermediadores, porque el negociador implica interés y aquí hay solo un rol neutro de interlocución, podría decir uno, un poco. Podríamos, claro, conversarlo un poco. Mi pregunta va por el lado de si tú conoces otros estudios o autores que aborden este rol específico que le atañe a los niños cuando están en situaciones de movilidad entre fronteras transnacionales, a propósito del choque de culturas o del encuentro de culturas, que me parece muy interesante desde la perspectiva de la niñez, este encuentro entre las culturas. Eso.
Mi nombre es Magda Mateo. Yo fui o soy migrante, aunque ahora soy chilena, de Perú. Vine en 1984 también a estudiar mi posgrado acá, ¿no? Y claro, vine con mis hijos pequeñitos, ¿no? Pequeños, ¿no? 4, 9 años, en fin. Y claro, yo vi que un factor que les ayudó a ellos a integrarse, porque los míos se integraron, ¿no? Claro, no analicé todo el proceso, cómo se dio, ¿no? Pero es el aspecto cultural, ¿no? Creo que el aspecto cultural tiene mucha importancia. Mi hijita, por ejemplo, le costaba hacer amiguitas al inicio, pero cuando ella dijo yo sé bailar, en mi país bailaba la marinera, ¿no? Y empezó a hacer amigas porque ella les empezó a bailar la marinera. Y después las niñas le enseñaron a bailar la cueca, ¿no? Entonces así fueron integrándose y al final era la más popular ahí en el condominio donde vivíamos, ¿no? Igual mi niño, yo no sé cantar, pero me gustaría cantar. Aquí tenemos los niños cantores de Viña, su amiguito. Ah, ya, entonces enséñame a cantar. Y al final terminó estudiando y cantando. Y los niños cantores de Viña, y él después terminó en la USACH cantando las canciones de Víctor Jara con mucho orgullo. Bueno, les resumí esto un poquito para decirle que la parte en el proceso migratorio, la parte de integración cultural es muy importante, ¿no? Es muy importante y quisiera saber qué otras experiencias hay y cómo se puede apoyar esto en los niños, porque también veo ahora que hay niñitos, ¿no? Haitianos, colombianos, etcétera, que están ya bailando la cueca, cantando canciones de aquí, ¿no? Todo eso ayuda, la música y el arte, sobre todo ayuda a los niños a desarrollarse en este flujo migratorio que ahora aumenta, no solamente por problemas económicos, sino sobre todo porque estamos viviendo un mundo globalizado y un mundo que está enfrentando nuevas necesidades y de transición a muchas cosas. Gracias. Yo soy Javiera, estudio psicología, voy en 5º año y estoy justamente haciendo una práctica en una comunitaria, en una ONG que trabaja desde el circo con niños inmigrantes. Entonces me llama la atención, quiero saber cuáles son los tipos de tensiones que tú veías en el caso de los niños que accedían a viajar donde estaban los papás, pero que mantenían como una dinámica con tensión. Eso es lo que... Sí, cuando viajan donde los papás. Y lo otro que quería preguntar era que si tú tenías referencia más o menos de cómo se configura la identidad de estos niños como a nivel de autoestima, en esa ambivalencia de la vulnerabilidad y el empoderamiento que ellos tienen. Son varios. Yo creo que voy en orden, pero voy a saltar y volver al final a lo del Trump. Eso está todo el de eso. Perspectiva religiosa, sí, yo creo que es muy importante. Para encontrar contactos en Ohio, por ejemplo, yo fui a un programa junto con mis niños que era cada 2 semanas para niños latinos que estaban en la iglesia católica, ¿no? Entonces sí, es como una red social muy importante. Obviamente hay varias religiones también, muchos evangélicos, los mexicanos que vienen de Chiapas tienden a estar en otros tipos de iglesias, entonces depende, pero sí son muy importantes. Y cuando salen muy importante para lo que yo he visto es en mi nuevo proyecto acerca de las deportaciones, cómo afecta a los jóvenes sobre el tiempo. Yo pienso que los jóvenes que han tenido el apoyo de un grupo religioso les ayuda mucho más a manejar esa situación. Entonces es como un apoyo social súper importante que podemos explorar más. También a nivel más personal, uno de los muchachos con quien he estado trabajando recién tiene 20 años, ¿no? Sus papás fueron deportados a Ecuador cuando tenía 9 años. Entonces vivió aparte, se quedó en Nueva York, los papás se fueron. Él me dijo, ¿no?, que eso rompió su relación con Dios. Pero luego se ha encontrado otra vez y todavía regresa, pero al principio un parte del resentimiento que sentía era como que, o sea, era el gobierno, estaba enojado, pero también con Dios, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que realmente no he empezado a ver, pero es algo importante y gracias por mencionarlo.
Tal vez ahora menciono también que el aspecto cultural, que también es importante como un apoyo. Muchos de los jóvenes, por ejemplo, en Nueva Jersey, pero en los dos lugares, participaban en bailes folclóricos mexicanos. Es algo que hacían, se hace en la escuela, es como muy importante y tal vez parte del orgullo mexicano que sienten, que participen en eso. También la comida es muy importante, que pregunta qué tipos de señales son para sentirse en la vida, comida y eso. Entonces, esos tipos de organizaciones tal vez explican un poquito, porque no es el orgullo solo de la selección de fútbol, pero un poco más a profundo. Aprenden cosas de la cultura, estando en Estados Unidos, parte de la red social de su comunidad. Es muy importante. Intermedianos, sí, yo les puedo pasar, hay una literatura, hay un libro de Vicky Katz, otro libro de una señora que se llama Marjorie Orellana, otros trabajos en artículo de Abel Valenzuela. Yo les puedo pasar si guste, porque sí hay una literatura de eso. Lo que dije cuando me dijo intermedianos neutros, no creo, porque los niños muchas veces están en posición de negociar con sus maestros. Y eso sí se nota algo interesante, ¿no? Porque tenemos ejemplos de que traducen en F, que en inglés significa que fracasaron el grado, no pasaron, como fine. Como está bien, ¿no? Entonces, yo en situación como en hospital, como presenté, es como, está neutro, tiene razón, pero muchas veces están en otras situaciones, en particular cuando se tienen que ver con su propia educación, ¿qué pasa? Pero yo sí le puedo pasar, porque es muy interesante esa literatura. Y sí pasé a todos, o menos el de Trump. Oh, no, las tensiones, ¿no? Y si yo entiendo bien, las tensiones cuando van a visitarla, o tal vez no entendí bien. Cuando los niños, había casos en que se les preguntaban a los niños que si querían ir a vivir donde estaban los papás, y que algunos decían no. Ajá. Hay casos que decían que sí, okay. Convivir se presentaban muchas tensiones, ¿no? O sea, tengo psicológicamente tensiones fuertes. Tenía un niño que trató de suicidarse, ¿no? O sea, son cosas muy graves, ¿no? Porque ellos se sienten fuera de lugar, llegan el país, los papás viven en otro lado, de repente están tratando de mandarlos, de decirles qué hacer, mucha tensión en particular con papás que no han visto, a veces han visto a su mamá más, porque puede pasar que el papá fue primero y luego la mamá se fue, ¿no? Entonces, al llegar a una casa donde el papá está dominando, ¿no? Lo que yo digo cuenta y luego no respetan, esos tipos de tensiones psicológicamente. Autoestima también, quiero mencionar, esos de deportaciones es algo que tenemos que explorar. En Estados Unidos son varios que están documentando qué pasa con esos tipos de deportaciones, control migratorio, que tiene problemas en externalizing and internalizing behavior, que se nota en los niños, que en las escuelas, que actúan mal afuera o se ponen muy... internalizing, external, pero autoestima no han explorado y es un buen camino para el futuro. Y Trump, ¿qué podemos decir? Yo no sé cómo contestarle, porque yo lo que le quiero contar es que, bueno, obviamente mis investigaciones se han hecho bajo Obama. Nosotros como comunidad tratamos de enseñar qué son los efectos bajo Obama cuando estaban deportando. Le decimos el deporter in chief bajo Obama, ¿ok? Tratamos de indicar que es un problema social, ¿no? Aún con ese presidente. Pero ahora ha cambiado todo y honestamente me siento medio perdida. Deportaciones, él ha deportado menos que Obama. Si ves las cifras, son menos. Tal vez no, pero lo que está haciendo está cambiado totalmente el trato de niños, el trato de mujeres. Antes, cuando yo estaba haciendo mi investigación, sí, con la niña que yo puse, que mi cabeza explotó, dice, ¿no? Ellos agarraron a los dos papás
dejaron a la mamá libre con chancleta, ¿no? No sé, chancleta, whatever, electrónica, no sé, una cosa electrónica aquí para brazalete en el pie, para saber dónde está, pero la dejaban libre, deportaron al papá, la mamá se fue con los niños para tratar de ver qué voy a hacer. O sea, eso fue la práctica bastante normal. Entonces, de que los niños fueran al cuidado del Estado, muy poco. Sí hay estudios, casos, cosas complicadas, pero no pasaba mucho. Esto es completamente diferente. No sé qué decirles, estamos confundidos también en Estados Unidos. Estamos todos, wow, ¿no? No pensamos que, porque sí hubo leyes o prácticas para proteger a los niños que ahora no están cumpliendo, sin que hubo un cambio de leyes. O sea, no ha sido un cambio, es solo en práctica. Yo no sé si es suficiente porque no quiero seguir porque podríamos hablar, pero sí, es algo que yo diría que todos estamos un poco no seguros de qué está pasando, ¿no? Bien. Okay.